Se abre la sesión. La señora secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid procederá a la lectura del resumen de la memoria del curso académico 2020-2021. Por favor. Excelentísimo señor rector magnífico de la UPM, excelentísimo señor presidente del Consejo Social, excelentísimo señor viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores que se encuentran en la sala, señoras y señores miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. En realidad son dos los cursos académicos objeto de nuestra memoria en el día de hoy, ya que el enorme impacto causado por la pandemia de COVID-19 ha rediseñado nuestra vida y, en consecuencia, la vida de la universidad. Por ello, y antes de pasar a leer un breve resumen de la memoria de los cursos académicos 19-20 y 20-21, permítanme comenzar esta intervención recordando a las personas fallecidas a causa de la pandemia y reiterar las condolencias a todos los compañeros de la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid que han perdido familiares y amigos en estos casi 2 años transcurridos. La universidad no solo no se ha parado en este tiempo, sino que ha seguido funcionando. Y como veremos en las palabras que iré expresando a lo largo de esta intervención, avanzando todavía más. Tan solo como ejemplo de algunos de estos hitos, hay que señalar que se ha seguido reduciendo el endeudamiento a largo plazo, se ha recuperado más confianza de organismos nacionales e internacionales, se ha reducido todavía más el tiempo de pago a proveedores, se ha incrementado el número de estudiantes que solicitan la UPM como primera opción en sus prescripciones, se sigue obteniendo más sellos de acreditación internacional para títulos y gestión de la investigación, se han mantenido e incluso mejorado las posiciones destacadas en rankings internacionales, se sigue liderando el sector de las patentes en España y en generación de empresas y catalogación de tecnologías emergentes para comercialización. Se ha incrementado la promoción del profesorado, se han seguido abriendo cauces para la captación de talento, se han convocado plazas de PAS tras muchos años sin ser convocadas y se han incrementado las becas para estudiantes. Y todo esto se ha hecho realidad en un escenario inédito e insólito en la historia de nuestra universidad, gracias al compromiso, la dedicación y el trabajo de tantas y tantas personas que sería imposible poder nombrar en este acto, por la duración del mismo y las condiciones sanitarias que todavía restringen nuestros espacios y nuestros tiempos. Sirva al menos estas líneas que acabo de leer como homenaje a todos ellos. Y ahora sí, con la venia del rector, paso a leer los hechos más relevantes acontecidos en los cursos 2019-20 y 2020-21. El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado su actividad, más si cabe por la situación COVID vivida, con especial dedicación a las acciones relacionadas con el control y seguimiento del presupuesto y la rendición de cuentas de la universidad. En el ámbito de las actividades de la Oficina del Defensor Universitario, durante el curso académico 2021, se han realizado 193 actuaciones, de las que el 77% correspondieron al colectivo de estudiantes, el 20% al personal docente investigador y un 3% estuvieron relacionadas con el personal de Administración y Servicios. En el ámbito de la Secretaría General y dentro del apartado de elecciones y nombramientos, hay que destacar, en primer lugar, los hechos acontecidos respecto a las elecciones a rector, convocadas el 17 de febrero de 2020 y suspendidas temporalmente por acuerdo de la Mesa del Claustro el 12 de marzo, con motivo de la declaración del estado de alarma en España ocasionada por la COVID. El 30 de junio de 2020, la Mesa del Claustro acordó la reanudación del proceso electoral y, como consecuencia de la celebración de la jornada electoral el 22 de octubre de 2020, resultó elegido el profesor Cisneros Pérez con una ponderación del 70,84%. El 21 de diciembre de 2020 tuvo lugar la toma de posesión bajo la presidencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En enero de 2020 tomó posesión como nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio la profesora doña Cristina Cuerno Rejado, siendo la primera mujer que dirige la escuela. Y al finalizar el estado de alarma en 2021 se pusieron en marcha los procesos electorales en 13 centros de nuestra universidad para la elección de director, directora y decano.
En el ámbito de Administración Electrónica y coordinado junto con el Vicerrectorado de Estrategia y Transformación Digital, se han abordado cambios profundos que han impactado en el funcionamiento de la organización, vertebrados todos ellos por la Comisión de Administración Electrónica que se constituyó el 5 de febrero de 2021. Este órgano tiene entre sus objetivos, alineados con el Plan de Transformación Digital, la digitalización de trámites administrativos y otras disposiciones de obligado cumplimiento recogidas en las leyes 39 y 40/2015. Y dentro de esas actuaciones se encuentra la incorporación de la UPM a sistemas externos de gestión, por lo que el Registro General de la UPM ha quedado conectado al sistema de interconexión de registros mediante la interfaz desarrollada entre la sede electrónica y la plataforma Geyser. Esto implica que el registro es interoperable y queda integrado en la ventanilla única con todas las administraciones públicas del territorio nacional. En cuanto al Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales, destacar que en el apartado de actos se han cubierto todo tipo de actos institucionales, a pesar de que en el periodo comprendido de marzo a septiembre de 2020 disminuyó notablemente la celebración de este tipo de actos presenciales, como consecuencia de la compleja situación sanitaria. De entre los actos más relevantes gestionados o ejecutados han sido el solemne acto de apertura oficial del curso académico 2021 a nivel estatal con la presencia del rey Felipe VI, celebrado el 23 de septiembre de 2020 con motivo de la creación de la Universidad Politécnica de Madrid por Decreto Ley 494/1971 de fecha 11 de marzo. En el ámbito de gerencia y responsable de profesorado hay que destacar el trabajo realizado por el Servicio de Prevención, que ha estado apoyando en todos los planes de prevención que se han tenido que realizar durante todo este periodo, junto con el Comité de Seguridad y Salud, los servicios de acción social que han tenido que organizar campamentos de verano virtuales, la unidad de igualdad que ha ofertado diversas actividades online, o la unidad de atención a la discapacidad que ha ofertado distintas vías de orientación al profesorado para que pudieran adaptar su enseñanza online. Mención especial al Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior, que desde el primer momento ha tenido que suministrar material y tomar medidas en todos los procesos de emergencia que ha habido desde el inicio de la pandemia. En cuanto a la plantilla de personal docente investigador, hay que decir que el número de bajas y jubilaciones que se ha producido en estos cursos es alto, por lo que en la oferta pública de empleo del año 2020 se ha conseguido un número de plazas relativamente alto en proporción, estando formada en la actualidad por 2.868 profesores, de los cuales el 51,53% es personal funcionario y el 48,47% es contratado laboral, y cuyo porcentaje de dedicación de los mencionados profesores en la actualidad es del 79,71% a tiempo completo y del 20,29% a tiempo parcial. Respecto al PAS, señalar que ha habido que realizar acuerdos con el Comité de PAS Laboral, con la Junta de PAS Funcionario y con los representantes sindicales sobre las medidas a tomar para organizar los diferentes servicios de la universidad y analizar las condiciones para tener en cuenta el personal que fuera más sensible, adecuándolo a las actuales circunstancias. Por concretar algún dato más, resaltar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su gran labor frente a la COVID y el Comité de Seguridad y Salud, asesorando y apoyando en los 134 planes de retorno a la actividad presencial de los centros de la UPM. En el ámbito del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, decir que las circunstancias de crisis sanitaria ocasionada por la COVID han influido notablemente en todas las actividades desarrolladas por este vicerrectorado, por lo que algunos de los datos han estado muy afectados por el tema de COVID, pero en cursos sucesivos se podrán recuperar los niveles en algunas de las cuestiones que han resultado más perjudicadas. De cualquier forma, se ha aumentado el número de titulaciones, básicamente por la incorporación de 4 nuevos títulos de datos. Las notas de corte han subido también espectacularmente en todas las titulaciones de la UPM y las 2 pruebas de la EBAU se realizaron de forma presencial, con absoluta normalidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, en unos momentos especialmente delicados. En cuanto al número de alumnos totales matriculados, en el curso 2021 se observa que se ha producido una disminución respecto al curso anterior, pero en compensación en ese mismo curso ha existido un ligero aumento respecto al curso pasado en las matrículas de nuevo ingreso. Las prácticas curriculares y extracurriculares que se organizan en el COIE para el curso 2021 tuvieron datos parecidos al curso anterior, hasta el mes de marzo de 2020, pero desde entonces se observó una caída, sobre todo en las prácticas extracurriculares, a causa de la pandemia.
Desde el Vicerrectorado se gestionan una serie de becas del Ministerio, del País Vasco, de Excelencia de la Comunidad de Madrid, etcétera, y otra serie de becas que están a cargo de los fondos de la UPM, como son las de doble titulación, colaboración, socioeconómicas y las becas Santander, resaltando que el número de beneficiarios de las becas socioeconómicas también se ha incrementado con respecto a cursos anteriores. Concretando algunos datos más en cifras para el curso 2021, decir que se matricularon 39.084 alumnos, de los que 30.346 lo fueron en titulaciones de grado, 6.534 en máster universitario y 2.204 en doctorado y posgrado. Han solicitado beca de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional 8.564 alumnos, siendo concedidas 5.135. Y se han realizado un total de 6.522 prácticas académicas, 3.161 de las cuales curriculares y 3.361 extracurriculares. Durante el curso 2021, un total de 4.490 alumnos y 1.105 empresas han generado su alta en las plataformas del COIE. Desde el ámbito del Vicerrectorado de Asuntos Económicos hay que resaltar lo siguiente. Los datos de las cuentas anuales del ejercicio económico 2020 han seguido confirmando la estabilización económico-financiera de la universidad, si bien ha sido un ejercicio en el que se han obtenido ingresos de carácter diferencial como consecuencia de los pagos por la Comunidad de Madrid de cantidades pendientes de abono a través de diferentes acuerdos, por un importe total de 83,8 millones de euros. Como consecuencia de ello, los ingresos totales han ascendido a 409,5 millones de euros frente a 321 millones de euros en gastos. A pesar de estos ingresos diferenciales, se ha continuado con la política iniciada en 2017 de ajustar los gastos a los ingresos, lo que se pone de manifiesto si se descuentan estos ingresos, que da un total de 325,7 millones de euros. En este contexto se ha incrementado la eficiencia en la gestión de los derechos reconocidos netos respecto a 2019, pero ha disminuido la eficiencia en la vertiente de las obligaciones reconocidas netas, como consecuencia de la reducción del gasto en el capítulo 2, debido al efecto de la pandemia a partir del marzo de 2020. No obstante, y como consecuencia de la necesidad de adaptar las instalaciones de nuestras escuelas y facultad para permitir la impartición de la docencia en el curso 2021 en un contexto más ajustado a la realidad no presencial, se incrementó el gasto en inversiones nuevas y de reposición en un 4% respecto a 2019. A esta información hay que añadir haber cerrado el ejercicio 2020 con un nivel de realización de cobros del 96,7% y de pagos del 95,6%. Las principales magnitudes económicas se pueden resumir en un saldo presupuestario positivo de 68,1 millones de euros, un saldo presupuestario no financiero que tiene en consideración la Ley de Estabilidad Presupuestaria positivo de 93,5 millones de euros y un remanente de tesorería no afectado positivo de 43,3. Todas estas magnitudes se han mantenido en niveles superiores a los alcanzados en el ejercicio de 2019. Por último, dentro de este apartado de cuentas anuales, hay que destacar que el ejercicio 2020 ha sido el primero en el que la universidad ha presentado cuentas consolidadas con las fundaciones que se constituyen como medio propio personificado de la universidad. Para el ejercicio económico de 2021 se ha aprobado un presupuesto de 383,2 millones de euros, cifra un 4,8% superior a la del presupuesto del ejercicio 2020, lo que implica una fuerte expansión del gasto. Esta cifra ha permitido que en 2021 se incrementen en un 8,5% las cantidades destinadas al capítulo 2, un 10,7% al capítulo 4, dentro del que se encuentran las becas, principalmente Erasmus, y un 14% al capítulo 6 para inversiones en infraestructuras. Si bien dentro de este capítulo hay una importante cantidad afectada como consecuencia de los ingresos diferenciales de la Comunidad de Madrid comentados anteriormente y que en gran parte están orientados a transformación digital y ecológica y equipamiento científico-tecnológico. También hay que destacar que se ha continuado con la reducción del endeudamiento de la universidad mediante la amortización de préstamos en el capítulo de pasivos financieros. El Vicerrectorado de Estrategia y Transformación Digital ha tenido una actividad muy intensa en estos últimos cursos académicos, que sin duda ha venido muy marcada por el estado de alarma y el paso de toda la actividad a online en un tiempo de respuesta mínimo. De esta forma, en este curso académico es especialmente relevante el desarrollo y aprobación del primer Plan de Transformación Digital de la UPM, que se presentó a la Comunidad de Madrid el 15 de diciembre de 2020.
Este plan de transformación digital define 5 ámbitos estratégicos sobre los que ya se está trabajando intensamente desde el Vicerrectorado en conjunto con las escuelas y facultad. En relación con las infraestructuras TIC de la UPM, la principal actuación a destacar ha sido el desarrollo del proyecto UPM Desk, como consecuencia de la situación creada por la pandemia COVID-19 y las restricciones en el acceso a las aulas informáticas de nuestros centros. En el ámbito del GATE, durante el curso 2021, decir que ha prestado soporte telemático a las actividades docentes presenciales y no presenciales, por lo que en total se encuentran alojadas en la plataforma de teleenseñanza Moodle 7.800 asignaturas que representan el 85% de la oferta académica oficial. Además, ha dado soporte a las clases virtuales con Blackboard Collaborate y Zoom, y se ha adquirido la aplicación de videoconferencias Zoom para dar soporte a toda la comunidad universitaria, programándose 136.459 reuniones, en las que han participado 1.345.000 usuarios, con una duración en minutos de más de 98 millones, mientras que en Collaborate se han consumido más de 39 millones de minutos en videoconferencias. En el curso 2021, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado ha actuado en 8 direcciones prioritarias, de las que hay destacar la gestión de nuevas convocatorias como consecuencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, la puesta en marcha de la plataforma tecnológica Hub de Innovación Marketplace de Tecnología UPM, la formación de doctorandos y desarrollo, trámites y defensa de tesis doctorales, adaptándolas a las situaciones de excepcionalidad, y la coordinación del proyecto INNOCORE para definir la estrategia de investigación e innovación en la alianza ELISA. Concretando en cifras algunos datos, decir que el programa propio de investigación del año 2021 aglutina un total de 28 convocatorias, con una cuantía de más de 4 millones de euros. La UPM cuenta con numerosas estructuras de investigación cuya actividad en el curso pasado ha dado lugar a 2.130 publicaciones científicas indexadas en Web of Science y a 1.846 indexadas en Scopus. En total han estado involucrados en actividades de investigación 2.927 PDI, 72 doctores contratados en programas competitivos postdoctorales y 271 PIF activos. En lo que se refiere a la captación de recursos externos en proyectos de investigación, innovación y atracción de talento en 2020, asciende a más de 41 millones de euros, de los cuales 33,21 corresponden a programas internacionales de investigación e innovación. La UPM se ha alzado como la universidad española que más proyectos y más retorno ha obtenido del programa marco europeo H2020, obteniendo 532 proyectos y más de 113 millones de retorno en sus 7 años de existencia. Concretamente, en este curso 2021 se ha gestionado la firma y puesta en marcha de 92 contratos internacionales y se han negociado 54 acuerdos de consorcio. Durante los meses de 2021 se ha participado activamente en todas las nuevas convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en innovación, la UPM ha vuelto a ser líder entre las universidades españolas en solicitudes de patentes y se posiciona en tercer lugar absoluto a nivel nacional. En el curso 2021 se han solicitado 40 patentes prioritarias, se han realizado 31 extensiones internacionales, se han presentado 19 registros de propiedad intelectual y 6 marcas. Las 70 cátedras Universidad-Empresa, de las cuales 5 están establecidas con empresas del IBEX 35, han aportado casi 1,5 millones de euros. Se han suscrito también 36 contratos de colaboración público-privada en el marco de convocatorias competitivas gestionadas por la OTRI por un valor de 2 millones de euros, de las cuales casi el 80% del importe procede del CEDETI y el 20% de convocatorias de la estrategia RIS3 de la Comunidad de Madrid. En emprendimiento, la UPM lidera la creación de empresas de base tecnológica en la Comunidad de Madrid, con una media de 20 nuevas startups y spin-offs al año, cifra que se ha repetido en el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021, a pesar de la pandemia. En este curso 2020-21, la UPM ha superado el total de 300 startups creadas, con una tasa de supervivencia a los 5 años superior al 60% y que reciben en fondos de capital riesgo y capital semilla una financiación de alrededor de 20 millones de euros anuales. Las startups de la UPM han creado más de 1.100 nuevos empleos directos durante el curso 2021.
Y en lo referente a doctorado, decir que se han defendido 288 tesis, de las cuales el 45% han sido con mención internacional y se han aprobado y actualizado algunas normativas, de las que merece la pena destacar la de permanencia y las de adecuación a la situación derivada de la pandemia para las defensas por videoconferencia y estancias internacionales semipresenciales. En el Vicerrectorado de Estrategia y Ordenación Académica, como novedades más destacables a lo largo del curso 2021, cabe señalar la verificación de 2 nuevas titulaciones, como son el grado en Matemáticas y el máster universitario en Ingeniería de la Energía. Y en cuanto a la implantación de nuevas titulaciones, se han puesto en marcha durante este curso grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y el máster universitario en Contaminación de Suelos y aguas subterráneas. Todo esto hace que la oferta de la UPM para este curso que empieza sea de 45 títulos de grado y 86 de máster universitario, a la que hay que añadir 9 dobles grados, 10 dobles másteres y 8 programas académicos. La oferta académica de títulos propios ha permitido tener 1.857 alumnos matriculados durante este curso académico, pese a la disminución de alumnos debido al menor número de matriculados extranjeros como consecuencia de la pandemia. Hitos más destacados en la gestión de formación de empleo ha sido el mantenimiento de la demanda de cursos de formación por matrícula con respecto al curso anterior, habiéndolos adaptado a las circunstancias motivadas por el COVID, y que se han ejecutado en 2021 10 cursos por un importe de más de 500.000 euros del Plan de Formación para el Empleo de la Comunidad de Madrid. En el presente curso académico también se han impartido en el ICE un total de 98 actividades con una asistencia global de 2.632 participantes. En lo referente al Vicerrectorado de Internacionalización, hay que destacar las actuaciones siguientes. Las actividades con Europa, que comprenden fundamentalmente movilidad de estudiantes bajo los programas Erasmus+, K107 y K2, la UPM está entre las 5 universidades con mayor número de movilidad, pese a la situación de pandemia. El programa Erasmus+ se ha mantenido en un nivel claramente superior al esperado, con un 60% de alumnos incorporados a la UPM respecto al curso anterior. Respecto a las actividades con Latinoamérica, se han reducido las movilidades por la pandemia y, aún así, han supuesto un 20% respecto al curso anterior, añadiendo que ha habido otros 95 alumnos que han optado por una movilidad virtual. Se han mantenido las actividades con América del Norte, a pesar de la pandemia, manteniendo las becas de los estudiantes admitidos para estancias de investigación en el MIT en el curso 2021, para que las puedan realizar durante el curso 21-22. En cuanto a las actividades con Asia, señalar que el rector ha sido nombrado miembro del Board of Directors de la Universidad de Tongji por un periodo de 5 años, lo que supone un gran reconocimiento a la labor realizada por la Universidad Politécnica de Madrid en China. Se ha participado en el 110 aniversario de la Universidad de Tsinghua, la universidad tecnológica más importante en Asia, y se está desarrollando un programa de incubación de empresas de base tecnológica en Shanghái, el SIG Incubator, y también se ha recibido el premio de las universidades excelentes en la categoría de internacionalización por las labores de estos últimos 20 años en China. El Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano ha trabajado en torno a las 4 plataformas que comprende, como son la Alianza SIRE, Plataforma de Ciudades, Plataforma del Día Después y Plataforma de la Transición Justa. En el ámbito del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, cabe destacar también las actuaciones siguientes. En primer lugar, la Alianza de Universidades Europeas ELISA, formada por 9 instituciones europeas, 6 de ellas de Hungría, Alemania, Turquía, Italia y Rumanía, y 3 escuelas de ingeniería francesas. Esta alianza inició su andadura tras la concesión de la Comisión Europea del proyecto en junio de 2020. Se ha creado la oficina ELISA en la UPM y se ha iniciado el desarrollo y ejecución del programa de trabajo y cooperación en diversos ámbitos, como son el académico, la movilidad, las comunidades, etcétera. Y de acuerdo a los objetivos y plan de trabajo, se espera que en 2022 las comunidades ELISA ya puedan acoger estudiantes. En concreto, y producto de la convocatoria Creación de Comunidades a ELISA, se han aprobado 17 comunidades con un total de 657 profesores, 264 PAS y otros miembros UPM implicados, sumando un total de 921 participantes. Se han seguido gestionando iniciativas de sostenibilidad en la universidad y cabe destacar la publicación e inicio de implementación de 2 convocatorias de proyectos de transición ecológica, de 1 millón de euros para la primera convocatoria y de casi otro millón para la segunda.
En la convocatoria 2020 del programa Sellos Internacionales de Calidad de la ANECA han participado 5 programas de la UPM en la certificación con el sello Eurace y 2 programas para el sello Euroinf. Respecto a la certificación internacional NAAP, el grado de Fundamentos de Arquitectura y el máster de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura han renovado su certificación internacional por 6 años. Y en cuanto a la acreditación ABET, el pasado 1 de julio, 18 títulos de la UPM entregaron ya su Self-Study Report. Finalizo aquí la lectura del resumen de la memoria de la UPM durante estos 2 cursos académicos que ha pretendido mostrar lo más relevante de la intensa actividad desarrollada en nuestra universidad, aún en tiempos muy difíciles, y en el reto de prestar un servicio público de calidad en educación superior, en docencia y en investigación que contribuya a una mejora de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid. Y a continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor don Vicente Gómez Encinas, que nos impartirá la lección inaugural del nuevo curso académico titulada El equilibrio armónico del ser humano con un alma de oro en un cuerpo de hierro. Por favor. Rector magnífico, secretaria general, presidente del Consejo Social, viceconsejero, rectores anteriores, vicerrectores y defensor universitario, directores de centros de la UPM, directores y directora del INEF, autoridades académicas, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, compañeros, señoras y señores. En primer lugar, en nombre de todo el personal, PAS y estudiantes que formamos el INE de Madrid, quiero agradecer a la rectora y a su equipo rectoral el honor de impartir esta lección inaugural en este solemne acto de inauguración del curso académico 21-22. Les propongo hacer un viaje en el tiempo. Póngase en escena, por favor, y vamos a viajar. Estamos a finales de 1800. Se encuentran en Francia, más concretamente en la Universidad de la Sorbona, sentados en su anfiteatro de la Universidad de la Sorbona, lógicamente. Delante de ustedes hay un personaje, un hombre, que tiene un sueño, tiene una ilusión. Quiere que el deporte contribuya a mejorar a los hombres, hoy tenemos que decir hombres, mujeres, niños, adolescentes, al ser humano, a mejorar una sociedad que en ese momento vive grandes crisis económicas, políticas y, sin decir tiene, que en el plano cultural los conflictos no son menores. En la presente lección que vamos a tener ahora, vamos a desarrollar quién es esta persona, quién es este hombre, qué objetivos pretendía y cómo consiguió realizar su sueño, cómo consiguió llegarlo a buen término. Esto nos va a conducir a reflexionar sobre cómo es el sistema educativo de hoy. Brevemente, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué sucede con la formación que estamos dando desde primaria hasta el grado superior, hasta la universidad? Intentaré transmitirles la misión que el espíritu deportivo puede tener en la formación de nuestros jóvenes. Para ello vamos a utilizar a 3 personajes, 3 personas, cada una en su tiempo, en su momento, que los hechos y las ideas de uno fue influyendo en el siguiente. Y terminaremos en nuestra universidad, desde nuestra facultad y las escuelas que formamos, qué podemos hacer si es que podemos hacer algo. Este hombre es Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin nace en familia aristócrata, de ricos, es católico, formado por los jesuitas de San Lorenzo de San Ignacio de Loyola, y como todos los jóvenes de su nivel social,
y de aquella época, está destinado a ser militar. Practicaría deporte durante toda su vida. Ahí está. Practicaría deporte durante toda su vida. Practicaría esgrima, tiro, equitación, boxeo. A la vez, es una persona muy culta, llegando a titularse en pedagogía, y además era una persona interesada y enamorada de la historia y de todos sus acontecimientos. En definitiva, es una persona culta y preparada. Desde el punto de vista cultural y social, Coubertin vive en una época convulsa y de gran crisis. Los valores del humanismo renacentista y de la Ilustración comienzan a desequilibrarse, observándose gran apatía y desilusión en la juventud francesa, quien muestra no tener el empuje y la fuerza necesaria para que esto cambie. Coubertin, de espíritu humanista y persona de gran interés por los problemas sociales y por la educación de los jóvenes, estudia estas circunstancias, llegando a la conclusión de que el fallo se encontraba en el sistema educativo y considerando a este anticuado. Así lo expresa Coubertin en su primer párrafo de su escrito titulado Carta de la Reforma Pedagógica. Y leo: en este estado actual del mundo, de Europa en particular, ninguna reforma de orden político, económico o social podrá ser fecunda sin una reforma previa de la pedagogía. Aquí tenemos a alguien convencido en que había que cambiar. La pedagogía iba a ser la herramienta para poder dar solución al problema de esa juventud. Coubertin, con 20 años de edad, abandonará la carrera militar e iniciará la búsqueda de esa pedagogía, con la intención de cambiar el sistema educativo francés. He aquí el objetivo que le moverá a partir de ese momento y hasta el final de sus días. En ese momento, Coubertin es comisionado por el gobierno francés para buscar una solución educativa a la situación negativa en la que se encuentra su país. Para ello, viajará a Estados Unidos y otros países, tratando de analizar las posibles soluciones que dieron estas naciones al mismo problema. Pero será cuando un viaje a Inglaterra, en donde conocerá a un personaje que merece una especial atención, al menos unos minutos en esta lección. Se trata de Thomas Arnold. Es aquí cuando la vida de Pierre de Coubertin se cruza con el legado educativo y pedagógico de la figura de Thomas Arnold, fallecido en 1842, cuando era director del colegio privado de Rugby, el Rugby Public School. En contacto con esto, influirá Coubertin facilitando que este encuentro, este modelo educativo, influya en su configuración de la estrategia que piensa realizar para mejorar y cambiar el sistema educativo francés. Thomas Arnold es un personaje poco conocido en el ambiente histórico del deporte, lógicamente, porque él era educador, era formador, era pedagogo. Sí iba a utilizar la herramienta deporte, como ahora veremos. Era pedagogo, humanista e historiador inglés, dedicado a educar y formar a los jóvenes matriculados en el colegio de Rugby, pero su aportación a esta breve historia que les voy a contar es que él utilizará el deporte como herramienta de educación, disciplina y formación del carácter del alumno. Esto es lo importante. Educador, educación, disciplina y formación del carácter de sus alumnos, mediante un modelo de enseñanza liberal. Situemos a Arnold entre 1828 y 1841, 42 años antes de que Coubertin conociese su obra educativa. En este periodo, Arnold era el director del Rugby Public School, que no era colegio público. Sabemos que el colegio público en Inglaterra son colegios estatales, con lo cual aquí se trataba de un colegio privado. Era un colegio de élite, en el que se matriculaban los hijos de los nobles y de las familias adineradas. En aquellos momentos podemos considerar que el colegio de rugby podía ser equiparable a nivel académico como una escuela universitaria. Al igual que Coubertin, Arnold estaba muy preocupado por la falta de moralidad de sus jóvenes. En este caso, jóvenes tan especiales, puesto que eran estudiantes de rugby, tenían entre sí el mismo denominador común, es decir, personas que el futuro estaba destinado a no tener que trabajar para comer. El poder adquisitivo de sus familias y de su posición social así se lo aseguraban. Y, por tanto, eran jóvenes desmotivados para el trabajo y el esfuerzo académico. Lo tenían todo, estaban allí en el colegio y, bueno, su vida estaba muy clara, ¿verdad? Con la falta de implicación social que yo llevaba, sin seriedad moral, sin esperanza, se limitaban a vivir, porque su futuro se le presentaba sin incentivos, con escasas metas por conseguir.
Lo tenían casi todo. En otras palabras, tenían el futuro muy asegurado. Podemos considerar que eran las personas abocadas a no tener necesidad de trabajar. Podríamos decir que estaban en el paro en aquel momento, porque no necesitaban trabajar para vivir, porque tenían dinero, lo tenían todo. Les invito a la siguiente reflexión, y por supuesto salvando las distancias en el tiempo. ¿No ha ocurrido algo parecido en determinado momento de la historia? O, por ejemplo, con nuestros jóvenes aquí en nuestro país a lo largo de la historia. Pero por diferentes motivos, claro. Aquellos eran ricos y hoy los nuestros de ahora no lo tienen todo. Pero igualmente están abocados a un horizonte de gran incertidumbre, de posible paro, y sienten desánimo ante la preparación y esfuerzo que deben realizar. La sociedad actual, sus iguales, y por dinámica, les abrigan en esta creencia. Bueno, me relajo, ¿para qué voy a seguir estudiando? Me da igual terminar en 4 años que en 3, y al final no tendré trabajo, tener que hacer un máster, 2 máster. Hay un desánimo, quizás equiparable al desánimo que había en aquel entonces, pero por motivos diferentes, lógicamente. Los dos grupos, el de Arnold y el nuestro, tienen el mismo problema. Precisan de un sistema apropiado y efectivo de educación, de formación moral que les motive y prepare para trabajar en aras de su futuro, aunque éste sea incierto y a la vez les permita forjarse como personas de bien. Thomas Arnold y Pierre de Coubertin están unidos por la misma situación y ambos tienen que solucionar un problema de educación para los jóvenes de la sociedad en la que les ha tocado vivir. En este contexto, Thomas Arnold, para remediar esta desmotivación y falta de seriedad moral de sus jóvenes, inventará un sistema de enseñanza liberal que le llevará al deporte, al sport. Concretamente, creará junto a sus alumnos el deporte de rugby y utilizará este como herramienta educativa y escuela de moralidad. Ahí estoy. Y escuela de moralidad. Arnold quería convertir a la escuela, me he equivocado de dedo. Arnold quería convertir a la escuela en un terreno de prácticas en el que se ensayara lo que el joven encontrará en la vida adulta, una vez estuviese inmerso en ella. Arnold decía a sus colaboradores, y leo textualmente, tenemos ante nosotros unos seres libres a los que hay que hacer fuertes. Por consiguiente, hay que acondicionarles un futuro medio adaptado a su edad, pero modelado tan exactamente como sea posible, según la imagen del medio en que se desarrollará su carrera de hombres hechos, haciendo así de la vida escolar, del colegial, el primer capítulo de su vida. Siempre que algo os asuste, decía a sus discípulos, imponeos el deber de hacerlo, con la condición, naturalmente, de que se trate de algo posible y no irrazonable. No perdáis nunca la ocasión de intentar un esfuerzo penoso. No despreciéis nunca fatiga, no hay ninguna inútil. Con esto llegamos a la misión del deporte en la escuela de rugby, en la que un juego popular de pelota inglés está formado en un nuevo deporte llamado rugby. Este deporte inglés se jugaba a cualquier momento, en cualquier hora. Se jugaba con diferentes reglas, no había reglas, daba igual el lugar donde había que hacerlo. Y lo que hace la escuela de rugby, o lo que hace Arnold, es que sus jóvenes creen el deporte, lo estigmaticen, le pongan reglas, hagan de árbitros, de entrenadores, crean un deporte. Y eso les va a obligar a tener que trabajar, a tener que ponerse de acuerdo, a tener que tomar decisiones, que hasta ese momento la vida la tenía resuelta, no les hacía falta. Continúo leyendo, que si no me alargo. Siendo realizado esta transformación de este deporte por los propios estudiantes y de este modo convertir al deporte en una escuela de moralidad, donde los jóvenes, a través de los valores educativos de aquel, serán capaces de autogestionarse, de asumir responsabilidades, de gestionar conflictos, de tomar decisiones, de adquirir capacidad de resiliencia, de organizarse. En definitiva, capaces de tener una actitud permanente de superación de uno mismo. El rugby, crear el rugby, les permitía esto. Arnold, mediante el rugby, conseguiría establecer un sistema formativo que para Coubertin se convertía en un modelo para toda una sociedad, pero en esta ocasión para toda, con carácter universal. Arnold lo había creado para un grupo concreto de jóvenes muy especiales y Coubertin decide que ese modelo, adaptándolo, era extrapolable a toda la humanidad.
Luego veremos que inventa el movimiento olímpico, que va a ocasionar las Olimpiadas. Aquí comienza esa carrera o ese circuito. Coubertin, con esta influencia del sistema de formación moral de Arnold, mediante el deporte, exporta a Francia este modelo, pero con una intencionalidad mucho más ambiciosa que Arnold. Utiliza el deporte de forma educativa, pretendiendo llegar a todos los jóvenes, no solo a un grupo minoritario. Y aquí el carácter de universalidad que les decía antes. Aquí Coubertin inventará a partir de ahí el movimiento olímpico. A partir de ese momento, Coubertin va a definir el deporte. ¿Cómo lo define? El culto habitual y voluntario del ejercicio muscular intensivo, apoyado en el deseo de progreso y pudiendo llegar hasta el riesgo. Hoy día también hay riesgo en el deporte. Es decir, el deporte y su posterior extensión al ámbito educativo encierra las ideas de voluntad, continuidad, intensidad, perfeccionamiento y peligro eventual. Estos 5 elementos constituyen para Coubertin el armazón del deporte que conduce a la plena realización de la persona. Recuerden que desde hace unos instantes estamos sentados en el anfiteatro de la Sorbona, delante de Pierre de Coubertin, quien en este momento nos va a presentar su idea del movimiento olímpico. Coubertin nos está presentando, les he puesto en situación quién era este personaje, y ahora Coubertin nos va a contar el movimiento olímpico, con qué carácter educativo quiere transformarlo, y va a terminar en este mismo lugar, en la Sorbona, presentando los Juegos Olímpicos. Con la invención del movimiento olímpico, Coubertin pretenderá crear una acción permanente y universal de personas y entidades que se inspiren en los valores olímpicos: esfuerzo, educación, respeto, responsabilidad social. La finalidad educativa se establecerá en la promoción del desarrollo de las cualidades físicas y morales, que son la base del deporte, llegando a educar por medio de este a la juventud, en un espíritu de mejor comprensión mutua y amistad, contribuyendo a construir un mundo mejor y más pacífico. Un alma de oro en un cuerpo de hierro. De este modo nacerá el olimpismo, como una filosofía cuya acción es el movimiento olímpico, que tiene como realización los Juegos Olímpicos, es decir, la competición en la que los mejores atletas del mundo se medirán entre sí, en este gran festival que hoy día llamamos deporte. Pierre de Coubertin cumplía así su sueño, su ilusión. En junio de 1894, en compañía de las personas más influyentes de ese momento en Francia, fundará el Comité Olímpico Internacional y restaurará los Juegos Olímpicos, siendo su primer presidente el empresario griego en París, Dimitrios Vikelas. En la foto, Coubertin, ese que tienen a su izquierda, sentado a la izquierda, y el presidente Dimitrios. Coubertin, aparte de todo, era un gran gestor. Podemos decir que el deporte ha avanzado por enamorados del deporte, pero grandes gestores. Lo mismo le pasaba a Samaranch, ¿verdad? Hacía falta que hubiese alguien delante con dinero, con contactos sociales, para llevar las ideas hacia adelante. Él ponía la idea, la máquina a funcionar. El propio Coubertin razona la restauración de los Juegos Olímpicos del siguiente modo. ¿Por qué? Para ennoblecer y fortalecer los deportes, para asegurarles la independencia y la duración, y así ayudarles a completar el papel que recae sobre la educación en el mundo moderno. Para la glorificación del atleta individual, cuya actividad muscular es necesaria para la comunidad y su potencia es necesaria para mantener un espíritu general de la competición. Aquí Coubertin habla del deporte individual. En aquellos momentos es deporte individual. El deporte colectivo es posterior. El deporte colectivo aparece más adelante. En aquellos momentos era el ser humano enfrentándose contra otro, rivalizando con él, y hoy día hay que hablar de equipos. El tipo de actividad física, de deporte que hagamos hoy puede condicionar nuestra forma de ser en el futuro, pero luego vamos a entrar en ello. Llegados a este punto de la lección y desde el punto de vista de la formación moral y personal, debemos destacar que la gran aportación de nuestros dos protagonistas, Arnold y Coubertin, protagonistas, es que dejan en manos de los jóvenes su formación personal y moral. Recordemos que en rugby son ellos. Si vamos a rugby, al museo, vemos el manuscrito que los chicos escribieron con las reglas, que luego se han extrapolado al resto de las federaciones y de los países, ¿verdad? En otras palabras, cada uno de ellos, y en su momento histórico, aplicarán lo que llamamos hoy metodología de la experiencia, aprendizaje significativo, la herramienta a través de la herramienta deporte, y empleando las técnicas del aprendizaje cooperativo y colaborativo, algo que nos suena hoy día, ¿verdad?,
través de Bolonia. Eso, de alguna manera, el deporte nos lo va a llevar. Y estos jóvenes fueron capaces de autogestionarse y de resolver las situaciones conflictivas que se les planteaba por sí mismos, sin ayuda. Siempre el maestro estaría detrás, pero hoy empezaríamos entre lo que es el aprendizaje cooperativo y el colaborativo. He aquí la finalidad del deporte llevado a la formación espiritual y moral de los jóvenes. Podemos decir que si Thomas Arnold crea el rugby y utiliza el deporte como medio de moralidad, si Pierre de Coubertin, inspirado en el anterior, intenta el movimiento olímpico e instaura las Olimpiadas como un profundo carácter educativo, algo movido por ese problema que tenían de educación. Aquí en España, concretamente en nuestro campus de Moncloa, otro pedagogo, humanista, también amante del deporte, practicaba fútbol, atletismo, pelota vasca, él era vasco, que desempeñó cargos importantes en las organizaciones e instituciones internacionales, gestor. Audaz e igualmente preocupado por la formación de los jóvenes, va a fundar en 1967 el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, siendo director durante 10 años hasta 1977. Ahora les voy a pedir que regresen. Vamos a volver de Francia en el tiempo y vamos a estar otra vez en este lugar. Estamos en nuestro tiempo. Les presento a José María Cajigal, un intelectual que fue pionero y persona decisiva en la nueva orientación del deporte y la educación física en nuestro país. Fue la primera persona de talla intelectual y reconocimiento internacional que se dedicó a interpretar el deporte con un fenómeno nuevo, dotando a este y a la educación física de un carácter científico y humanista. Aquí hemos dado un gran paso, que no tenía hasta ese momento. Él, al igual que nuestros dos personajes anteriores, también tenía un sueño. Ese sueño se llamaba INEF. Con esto pretendía crear un centro con vocación universitaria que aportase a la sociedad una nueva generación de profesionales y educadores de élite, que pudiera transmitir a niños, jóvenes y adultos la felicidad del juego y del deporte armonizado en espíritu y la capacidad física. En definitiva, Cajigal pretendía una educación integral de las personas a través de la educación física y del deporte, y para ello creó el INEF. He aquí su contribución en esta pequeña historia. En la figura de José María Cajigal se establecen 3 líneas de pensamiento: la educación física, el deporte y el olimpismo. Consideraba la educación física no solo como una parte fundamental de la educación total de las personas, sino como el sistema más completo de la educación del hombre. Esta debía ser humanista, entroncada con las ciencias de la educación, pero vinculada a los ideales olímpicos. Consideraba el deporte como un fenómeno importantísimo de la realidad social, de la antropología, de la cultura, de la sociología y de la ética. Distinguía 2 tipos de deportes, el deporte espectáculo y el deporte práctica, pero ambos de evolución divergente, separándose cada vez más. Este es un esquema suyo. Ahí encontramos las partes fundamentales del deporte: el agón, el juego, la competición. Y vemos la línea del espectáculo, y hay que situarse, y vamos a recordar las últimas Olimpiadas dentro de un rato, ¿verdad? Y la línea que él consideraba el deporte de educación. Hay diferentes tipos de deportes: el deporte de salud, el deporte de competición, el deporte recreativo. Él buscaba el deporte de educación, no le interesaba el otro. Luego veremos cómo esa pata que sube hacia arriba va a cambiar, la sociedad va a tomar el deporte de otra manera. Pero él no quería esa evolución. Pero me adelanto otra vez, perdón. Entendía que el primero seguía una progresión desnaturalizada, apartándose de los valores iniciales, claro, con lo que fue creado. Y el segundo, de progresión humanista. Según Cajigal, esta segunda línea es la que había que potenciar y estudiar. Para él, esta era la verdadera línea del deporte, la educativa. Aunque sin lugar a dudas, el deporte espectáculo, y no lo podemos obviar, tenía y tiene una enorme influencia sobre el deporte práctica y con gran fuerza social, siendo un generoso medio para la educación del hombre. No lo vamos a meter a debatir si el deporte de hoy es formativo o no es formativo. Eso sería otra reunión, otro momento. Para José María Cajigal, el deporte permite ensayar modelos generados de conducta humana. A través de él, el ser humano puede generar y experimentar diferentes tipos de comportamiento. Es un buen laboratorio de análisis para niños y jóvenes, para ver cómo son y cómo pueden dirigirlos y educarlos en el futuro, constituyéndose como un microcosmos ideal para estudiar al hombre y analizar su sociedad. No es lo mismo el deporte actual que el de hace 40 o 50 años.
Esto que dijo Cajigal lo dijo hace 60 años. En aquel momento era toda una revolución. Hoy día es algo muy normal. Utilizar el deporte como un microcosmos para estudiar el comportamiento humano, estudiar la sociedad. En aquel momento era una revolución, lógicamente. Consideraba al olimpismo como una gran vía para humanizar al ser humano. Al igual que Pierre de Coubertin, distinguía las tres variables que ya hemos presentado anteriormente, el olimpismo como filosofía, el movimiento olímpico como movimiento pedagógico y los Juegos Olímpicos o la Olimpiada, que es el acto en sí, la competición. Al respecto, José María Cajigal escribió: se podría entender el movimiento olímpico como un gran programa educativo de ayuda general al hombre para que asimile conductas de acuerdo con estos grandes valores: esfuerzo, idealismo, desinterés, respeto a los demás, superación, belleza. Todo ello girando alrededor del lenguaje universal que es el deporte. Aquí podríamos irnos a pensar en los deportistas que actualmente les tenemos en televisión, en las competiciones. ¿Qué nos transmiten cada uno de ellos? Nombro a dos: Gasol, Nadal. Dos personas que están constantemente en televisión. ¿Qué nos transmiten? ¿Nos transmiten esos valores olímpicos que decía Coubertin? Luego lo vamos a ver. Es decir, quería convertir el movimiento olímpico en un movimiento pedagógico que transmitiera a la humanidad un mensaje de paz, de fiesta y de humanismo, no de confrontación. Pensemos que esto se dice en los años 70-80, en plena Guerra Fría, entre los países del bloque comunista y los países del bloque capitalista, en donde el triunfo deportivo no solo era la derrota atlética del oponente, sino que el valor de la victoria significaba transmitir al mundo que el que ganaba, el cual pertenecía a un país y a un bloque determinado, imponía simbólicamente su criterio, su mejor sociedad, su mejor país, su proyecto mejor que el resto. Aquí tenemos que hacer esa diferencia entre lo que es el valor del deporte en la actualidad. El valor del deporte significa la derrota del oponente, equipo A contra equipo B, y turú, te hemos ganado, te hemos derrotado, te hemos, entre comillas, te hemos machacado, somos mejores, y nos vamos a los equipos de diferentes, a los hinchas de diferentes equipos. O el deporte, que significa superación individual. O en grupo, ese escalador que llega a la cumbre, que pone su bandera, no ha competido contra nadie. Por supuesto que ha ganado al resto que no ha subido por esa vía. Pero el valor de la victoria de ese escalador es la autosuperación, es la victoria para una persona desde el punto de vista humano y técnico. Ese deporte colectivo, ese deporte de competición, siempre en la sociedad supone la derrota. Es así. Con lo cual tenemos que valorar, tenemos que ver cuando usemos la herramienta deporte en qué dirección queremos llevarla. Coubertin, en el prólogo de su libro Pedagogía Deportiva, dice, el deporte, al buscar el dominio de sí mismo, la sangre fría, la observación, participa en la psicología tanto como de la filosofía, participa tanto de la psicología como de la fisiología y puede, por consiguiente, actuar sobre el entendimiento, el carácter y la conciencia. A través de estos tres personajes, Coubertin, Arnold y Cajigal, hemos hablado exclusivamente del deporte educativo y sus orígenes. Hemos hecho referencia al deporte espectáculo, pero nos quedamos en esa franja del deporte educativo, que es el que nos interesa, aun sabedores de que existen otros tipos de deportes. En este sentido, abordamos ahora la meta del movimiento olímpico y la expresión de sus principales valores originales. El movimiento olímpico pretende promover el desarrollo de las cualidades físicas y morales, que son la base del deporte. Educar por medio del deporte a la juventud, en un espíritu de mejor comprensión mutua y de amistad, contribuyendo a construir un mejor deporte y más pacífico. Dar a conocer universalmente los principios olímpicos, suscitando así la buena voluntad internacional. Invitar a los atletas del mundo al gran festival internacional que es la Olimpiada cada 4 años, siendo sus principales valores la excelencia y el esfuerzo, la amistad y la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, el idealismo. Vamos a entrar en la segunda parte de esta lección. Tenemos dos preguntas. Quería hacer referencia a esto. Esto es lo que nos han transmitido nuestros tres personajes que hemos trabajado hasta ahora. De alguna manera, unos y otros nos han dicho que el deporte educativo debe transmitir en su practicante estos valores, estas capacidades, estas actitudes, estas competencias.
Y aquí nos planteamos dos cuestiones. La primera, si es posible extrapolar a nuestros jóvenes actuales, a nuestros alumnos de nuestra universidad o de cualquier otra universidad, la filosofía de estos modelos. Debo decirles que sí, lógicamente. El problema es la segunda pregunta. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo utilizamos? Tenemos el modelo que hizo Arnold, inventando su rugby, con todo lo que suponía. Tenemos a Coubertin, inventando el movimiento olímpico o recuperándolo y trabajando las Olimpiadas. Y tenemos a Cajigal, que su misión es crear profesionales. Él crea el INEF para crear profesionales de élite que transmitan esos valores a través de la educación física. Hoy día hablamos de las ciencias de la actividad física y deporte, en que hay que incluir la investigación. Y todas esas ramas que permiten, con la herramienta de deporte y actividad física, hacer que la sociedad avance y la nutramos. ¿Cómo se hace? Pues no puedo darles una respuesta única y generalizada, claro, pero sí voy a presentarles brevemente algunas experiencias formativas en contextos académicos que hemos realizado en la facultad y que también hemos realizado en colaboración con las escuelas de nuestra universidad. A modo de proa de estas experiencias y como denominador común de todas ellas, destacar la necesidad de implicar al estudiante y al profesor o profesora de forma emocional, directa y activa, ambos a la vez y en el mismo contexto. Esto no es nuevo, pero nuestra aportación ha sido utilizar la actividad física y deportiva al aire libre para canalizar los aprendizajes por muy dispares que estos fuesen. Somos una universidad politécnica que forma a ingenieros. Nuestro objetivo es que sean excelentes profesionales, grandes diseñadores y constructores de tecnología e ingenio, pero a la vez formamos a mujeres y hombres que serán los líderes, los empresarios, los profesores, los políticos, los padres y la madre del futuro. Esto implica que debemos configurar a la vez a grandes personas, con un alto nivel de valores y capacidades, esfuerzo, superación, respeto, empatía, colaboración, humanidad. Es aquí en donde entra en juego las experiencias educativas de nuestros tres personajes que hemos hablado hasta ahora, más la teoría de otros pedagogos progresistas que ustedes también conocen. Nuestra misión es adaptar sus enseñanzas a nuestro tiempo y alumnado. Me van a permitir que les presente experiencias que hemos hecho en la universidad, con escuelas, con mis compañeros directores, en tiempos, que lo que hemos hecho ha sido trabajar al ser humano. Por supuesto que damos conocimientos técnicos, claro que sí, pero lo que hicimos fue trabajar con personas. Vamos a ella. Lo enmarco en esos dos bloques, un bloque de actividades o experiencias curriculares dentro del título que tenemos nosotros en cada escuela, en la facultad, y experiencias académicas extracurriculares. Vamos al primer bloque. Les voy a presentar, lógicamente, el objetivo es ir a conseguir estos valores que nos dice el movimiento olímpico y nuestros autores. El denominador común de todas estas experiencias son esos 5 que tienen ahí. Trabajamos en el medio natural, porque el medio deportivo, tal y como lo tenemos hoy, voy al campo de fútbol y ya estoy condicionado por lo que significa el campo de fútbol. Voy al campo de baloncesto, me voy al campo de rugby fundamentalmente universitario y aparece otra tendencia. Por lo tanto, el medio natural nos aproximamos a ese valor que tiene la victoria, ese valor de superación. Por lo tanto, esas experiencias que les voy a contar ahora fundamentalmente están enmarcadas dentro del medio natural, fundamentalmente. Por supuesto, el otro factor común para todas ellas es que vamos a seguir trabajando esas cualidades personales que hemos trabajado hasta ahora. Vamos a intentar separar lo mínimo posible de ellas. La metodología va a ser esa metodología que hemos mencionado antes. Al final es trabajar con el corazón, con las manos y con el cerebro. La empatía, las emociones deben estar presentes en nuestras experiencias. El cerebro, pensar, la parte de nuestra herramienta, lo que damos en nuestras clases. Y por último, las manos, hay que hacer. Esos 3 aspectos van a permitir formar parte de esas experiencias que le vamos a contar. La actividad física es el medio, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es qué conseguimos a través de la actividad física. Verán en ellas que aparecen las partes intelectuales, cuando estemos en la central hidráulica de Trillo, cuando estemos viajando el Duero viendo las bodegas de vino. Vamos con una piragua, pero esa piragua no tiene interés. Tiene interés lo que pasa mientras que estamos paleando en esos 20 kilómetros. Y, por supuesto,
hay que tener un constante reto, un constante esfuerzo. Si no hay esfuerzo, si no hay reto, me relajo. Da igual si no tengo trabajo. No, hay que estar en constante reto. Voy a ver si me explico bien. Mirad, vamos a comenzar con dos experiencias que realizamos en el año 2005, 2007, hasta el 2008 y luego con el 9, con las escuelas que tenéis ahí. Una asignatura llamada Externalidades Medioambientales, que el profesor de la Escuela de Minas y Energía, Carlos Fernández Ramón, se inventó. Y un buen día dice: Vicente, ¿por qué no hacemos algo? Lo mismo hicimos después con Mari Carmen García González Chamorro, con Karen, con agronomía. Les cuento. La idea era utilizar el río. Éramos una gota de agua que se iba a convertir en energía o se iba a convertir después en algo que iba a hacer un alimento, iba a nutrir unos viñedos. La herramienta era la piragua. Íbamos a bajar todas las mañanas 20 kilómetros. Un esfuerzo. Ustedes dirán, estos chicos del chándal, 20 kilómetros, hay que recordar que estábamos con segundo ciclo. En los alumnos del primer ciclo todavía eran atletas, pero segundo ciclo ya no. Siento mucho que me oigan mis propios alumnos que están por ahí, pero es verdad, hacen poco deporte. Estaban en las mismas condiciones, los mineros y los de la gimnasia. Eran iguales, con lo cual la piragua se convertía en un vehículo conductor que nos iba a permitir ir en uno de bodega en bodega y en otro de central en central. Y los íbamos a convertir en otra cosa. El esfuerzo físico era llegar a poder manejar esos barcos, dirigirlos bien, que fuésemos operativos, que si los 20 kilómetros tenían que hacer en 5 horas, no fuesen 7 horas. Por supuesto, ese barco nos permitía socializarnos a unos y a otros. Ese barco nos permitía, en aquel momento, hoy ya no, que los del chándal, con mucho cariño, conociesen a los ingenieros y los ingenieros conociesen a los del INEF. No nos conocíamos, estamos hablando de aquellos años. Sí nos conocíamos a nivel académico, pero no había relación. Por tanto, la piragua, que era el deporte, se convertía en un espacio para socializarnos, para trabajar esos aspectos humanos, para conocerse, y ya dentro de nuestro campo, unos con nosotros. Y problemas en que los barcos volcaban, claro que volcaban. Los barcos había que dirigirlos. Apareció una actividad, desde el punto de vista más humano, que el técnico. Por supuesto, cuando bajábamos, llegábamos a nuestras centrales y nos convertíamos en energía en aquel momento, visitando centrales nucleares, térmicas de ciclo combinado, hidráulicas, etc. Todo ello dirigido por aquellos ingenieros o esas personas de aquellas instalaciones que se convertían en profesores relevantes. Ya no eran sus profesores de la escuela que les transmitía conocimiento, eran aquellos que estaban a pie de pista trabajando, que de forma, no una visita turística, eso no lo queríamos, que esa persona que trabaja viendo una tuerca, nada más, y que era un técnico, contándonos la importancia que tenía esa tuerca, o la música en los viñedos, que había que poner. Por lo tanto, la parte de la piragua nos llevaba al conocimiento a través, no de nuestros profesores de las escuelas, sino de aquellas personas que estaban a pie de pista trabajando. Conferencias cortas. Pensaban que llegábamos ahí después de 5 o 6 horas paleando. Había que estar, había que tener una actitud. Somos universitarios, representáis a la Universidad Politécnica. Chicos, está de pie. Había un aprendizaje social. Con los vinos lo mismo. No era el ir y catar vinos. La cultura de esas bodegas, cómo cuidaban la uva, qué trámites hacían, su historia. Con lo cual esto permitía, lógicamente, ir avanzando. Y había un aspecto muy importante, que creo que intento transmitir en esta diapositiva, es que había momentos de reflexión. Esto no sirve para nada si no llega el momento del desayuno, de la cena, en que unos jóvenes a otros tenían que darse clase. De aquí apareció algo muy interesante, que fue que al final, en el tema de minas, el cuerpo humano se comporta exactamente igual que una central hidráulica, una central de generación de energía, o viceversa. Y entonces los nuestros explicaban la fisiología del ejercicio, cómo se generaba energía. Y los otros contaban cómo funcionaba esa central para surtir energía. Y era lo mismo, prácticamente igual. Y aquí empezaron los chicos, unos a otros, a impartirse conocimiento. Hacían a la vez de profesores, unos con los otros. Ya no era el profesor que estaba detrás, estábamos al lado, matizábamos. Ellos mismos adquirían esa responsabilidad de saber transmitir a otros que no sabían nada de su campo y hacerlo factible a ellos, que lo entendieran. Y aquí aparecía una enseñanza entre iguales, a través de una experiencia, cansados, agotados, el reto. Pero había que estar ahí, había que saber estar.
representaban a su escuela, representaban a su facultad. Y había que quedar bien, había que hacerlo bien. Y ahí aparecía tanto Carlos como Karen o como yo. Y transmitíamos ese espíritu que aparece de Arnold o de Coubertin, de decir, hay que saber estar, tenemos que hacer universidad. Y al final del viaje, el grupo ya no era de Minas, o era de agronomía, o era de INEF, era Universidad Politécnica. Eran estudiantes, era gente que iba a trabajar en el futuro. Y por tanto habían visto aquello que les explicábamos en clase de forma real, con otras personas que eran sus profesores. Y aparecía la necesidad de ser responsables. La necesidad, siempre al final tienes que hacer un plenario final con todos. ¿Qué hemos aprendido de esto, chicos? Y ahí aparecía de alguna manera esa aproximación a la parte humanista y luego a la parte técnica. Aquí quiero destacar la parte humanista, la parte de personas que estamos haciendo, ingenieros, pero personas sobre todo que sean muy útiles y que avancen, den un avance a la sociedad. En el otro campo, dentro de la facultad, en que también hemos utilizado este espíritu que les contaba hasta ahora, a través de asignaturas que directamente están vinculadas con media natural. Esta es una asignatura de segundo, alumno de segundo, que se puede decir que hoy día prácticamente son un poquito más que de bachiller, han pasado un año más, ha durado un año, pero todavía les falta un par de herbores que dar, ¿verdad?, en su formación personal. Con otras actividades, en nuestro caso deportivas, lógicamente, es la herramienta nuestra, no para hacer deportistas, utilizar la herramienta de deporte para formar, para educar, para calidad de vida, salud mental y física, para dirigir, etcétera, para investigar. Es lo que enseñamos, no enseñamos deporte. El objetivo de esta asignatura es llegar ahí, llegar a ese espacio. Para eso van a utilizar 4 días, en condiciones bastante difíciles. Es decir, en este otro ejemplo que les voy a poner, aparece la climatología, el frío, como factor de medida. Ya no va a ser viajando con otros estudiantes o compañeros de su escuela, de otra escuela, y compartir. No, ahora es un grupo de clase, un grupo definido, 30, 50 alumnos, que van a bajar a un lugar, en este caso es el Alto Tajo, que el objetivo es llegar ahí, 4 días caminando, en un entorno en que no entra el teléfono móvil, un gran problema ahora. Un entorno en el que están alejados de su espacio de seguridad. 4 días con un mochilón que llevan tremendo. Se les ha dicho, valorar muy bien, esto es recomendable, pero no, hay que llevarse la tartera de mamá con los 14 filetes empanados. Y hay que llevarse, o de papá, hay que llevarse... Van con un peso excesivo, sin experiencia, y comienzan a trabajar entre ellos, comienzan a articularse como un buen equipo de rugby. Empieza la interdependencia entre ellos. En 4 días aprenden la necesidad de colaborar, la necesidad de dar y recibir, reflexionar sobre lo que están haciendo. Y aparece como batón de medida el frío. Eso es real, ¿eh? Es ahí. Y ahí tienes que llegar. Y hay que meterte la piragua, que vas a ver hacer aguas bravas. Con lo cual, en esta otra posibilidad es jugar. Coubertin, Pierre, Arnold y Cajigal hablan del esfuerzo, del reto, de la superación. Utilizamos la climatología como elemento externo. Y ahí aparece la superación del grupo o del equipo. En otra línea, otra asignatura que era organización de proyectos turísticos, el alumno tenía el reto, estamos hablando cuando la carrera eran 5 años, ahora ya no se puede hacer, de aprender a hacer un proyecto turístico y ejecutarlo. Jugábamos a que el paso del Ecuador era la empresa contraria y teníamos que convencer a sus compañeros de facultad para hacer un viaje de 1 semana de duración de aventura. Estos alumnos tenían que gestionar, tenían que conseguir buenos precios, tenían que conseguir hacer el viaje, el trabajo de prospección. Ellos solos, yo hacía con ellos como Arnold hacía con su equipo de rugby. Estaba detrás, pero yo tenía que conseguir todo. De esa manera ejecutaban el viaje y luego tenían que guiarlo, tenían que ejecutarlo, tenían que conducir. La responsabilidad de llevar a 15 a 20 personas que dependían de su capacidad, de su estrategia, de saber hacerlo. Ahí yo iba muy asustado, lógicamente. Ahí sí que había un aprendizaje colaborativo. Nada más que me facilitaba la experiencia que tenía. Pero ahí los chicos, a través de esa experiencia real, de llevar a otras personas a un viaje diferente, les permitía darse cuenta de su realidad profesional. Y esto ya era en segundo ciclo. Y tener que colaborar para hacer que personas. Por tanto, estamos en la misma línea. Era la posibilidad de seguir formando a personas técnicamente y social y humanamente. Llegamos a otra línea diferente, que es la extracurricular, a través del GIE
ADT, que teníamos en la facultad, y el Grupo de Investigación de Estudios Sociales y Humanistas de Actividad Física y Deporte. Estos dos grupos, el de investigación y el GIE, en colaboración con otros grupos de investigación y GIE de la Politécnica, también hicimos otras experiencias. Una primera es la que presento aquí, que era promoción de los estudios universitarios en bachillerato en la UPM. El reto era, luego hemos ido a quiero ser ingeniera, tenemos el aula, etcétera. En aquellos entonces decíamos, vamos a ver qué pasa si a través de esta metodología podemos conseguir que jóvenes miren hacia nuestra universidad y que nos vean como posible nicho de estudios superiores. Esto iba dirigido, no le voy a contar el procedimiento, eso es técnico, vamos al campo que nos interesa. A través de esto venían estudiantes de estas escuelas que tienen aquí, posteriormente vino Aeronáuticos y posteriormente vino Teleco, en que el viaje consistía en un fin de semana, que sacábamos a jóvenes seleccionados de esos institutos, había todo un procedimiento, bien a la Sierra de Madrid, bien al río Tajo, en el canal que lleva a Bolarque, o bien en Valencia, a través de la actividad de vela, en que iban a hacer una actividad deportiva, pero los estudiantes de cuarto y tercer curso, creo que eran, de estas escuelas, iban a ser los profesores. Iban a transmitir cómo resolver los problemas que iban surgiendo en el diseño de ese juego que hacíamos. Pero lo importante es que iban a transmitir un modelo de estudiante de su escuela. Representaban a su escuela, representaban lo que se estudiaba en su escuela. Y el reto era para ellos, no era para los alumnos de bachillerato que venían a hacer la actividad. Aquí era a estas personas que iban a representar a su centro, a su universidad, que tenían que transmitir a esos jóvenes de primero de bachillerato y cuarto de la ESO, el último año fue cuarto de ESO, que aquí nos dedicamos a esto y lo hacemos de esta manera. Pero no se lo iban a contar, era haciendo. Otra vez las manos, el corazón y la cabeza, que implica. Esto nos facilitaba, o no nos facilitaba, nos permitía a estos jóvenes algo muy importante, que era tener sentido de pertenencia. Es que represento a mi escuela, lo tengo que hacer bien. Ahora tengo que transmitir a unos chicos que pasan de mí, perdón por el término, a unos chicos que lo que buscan es bajar por la piragua o seguir caminando, transmitirles que yo llegaba de los Aeronáuticos y les enseñaba a hacer un cohete y lo lanzaba. Y llegaba el de Minas y les iba explicando la roca, les iba explicando qué encontraban por el camino. Y llegaba el de Montes y les iba contando que aprendiese a ver con otros ojos la naturaleza. Esto, la idea era al final, ese sentido de pertenencia a mi escuela y a la vez transmitirles una profesión. Los resultados, sería cuestión de otra charla, otro momento. Y por último, otro ejemplo. Durante 12 años estuvimos asistiendo de la facultad a un congreso de historia del deporte, que se hacía anualmente en Europa. Esto, en principio, era 40, 50 jóvenes que iban a un congreso. Eso aparentemente era así. Pero el modelo era que una vez que llegábamos, para llegar había que hacer diferentes itinerarios. Imágenes como esta. Ahí tienen alumnos en Roma dando clases. Aquí, pues, Guillermo, ¿qué hacíamos? Bueno, pues tenía que fabricarse su traje. El profesor también, por supuesto que sí. No me lo pongo pues por vergüenza, no lo pongo de diapositiva. Y tenían que dar clase, tenían que diseñar, en función de cada viaje, en función del motivo del Congreso de Historia, que siempre eran relacionados con el movimiento olímpico y sus objetivos y sus motivaciones, se generaba un viaje cultural que hasta llegar al Congreso utilizábamos varios días para ir conociendo el país desde el punto de vista de... Aquí en Roma había que conocer el deporte romano y había que dar clase en las escuelas de gladiadores. Y en el anfiteatro había que dar esgrima. Y el maestro de esgrima y yo íbamos a enseñarles cómo en aquel momento la esgrima formaba a aquellos gladiadores. Y aparecía la profesora de historia que les explicaba el espíritu. Es decir, que al final la herramienta historia unida al viaje les permitía llegar al Congreso. Y en el Congreso, que la foto de su derecha, eran congresistas. Y ahí tuvieron que aprender en aquellos años que había que saber idiomas, que había que saber expresarse, que además en un congreso implica trabajos, grupos de reunión, implica trabajo en equipo. Con lo cual, al final, esta breve experiencia que les transmito, de diferente manera, el cómo hacer, pues es variado. Lo que sí es importante es que hay que poner a los jóvenes en un reto, que hay que sacarles su espacio hoy se llama espacio de confort, que realmente trabajamos con ingenieros, con profesores de educación física o de ciencias del deporte, pero tenemos personas que es lo que hoy día se va a valorar. Creo que hoy día es muy importante esas personas, sobre todo en nuestra sociedad
que cada vez está más desnaturalizada, cada vez está más metida en su mundo, estos jóvenes que llegan aquí y que tenemos que darles ese. Estos son cómo de esa manera, este pequeño cuento que les cuento al principio, cómo se llega ahora y qué hemos hecho, sencillamente. Llego hasta aquí. Quiero agradecer otra vez al rector la posibilidad que ha dado a Guinef estar aquí y a ustedes agradecerles por su presencia y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias al decano de la facultad, de nuestra Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF. Unas palabras por mi parte para terminar este acto de apertura del curso 2021-2022. Rector Uceda. Sí. Vale. Gracias. Rector Uceda, rector Michavila, presidente del Consejo Social, secretaria general, viceconsejero de Universidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid, vicerrectores, gerente responsable de profesorado, delegados del rector, vicerrectores adjuntos, directores y decano de escuelas y facultad de nuestra universidad, directores de centros e institutos de investigación, directores de departamento, defensor universitario, autoridades, delegación de alumnos, equipo de delegación en este caso, es decir, autoridades, representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes y todos los miembros de la comunidad universitaria de nuestra Universidad Politécnica de Madrid presentes aquí físicamente en este salón, como asimismo a través del sistema remoto. Buenos días a todas y a todos. Celebramos hoy el solemne acto académico de apertura de este curso 2021-2022. Inauguramos hoy un curso especial, igual de especial que al final son todos los cursos, pero con unos condicionantes que no se habían producido en los 50 años de existencia de nuestra universidad. Inauguramos un curso en el que empezamos a ver la luz al final de este túnel que ha sido la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. No podemos dejar de acordarnos de todos y todas los que nos han abandonado y de los que de una u otra forma han sufrido los efectos de esta pandemia que en el fondo hemos sido todos. Todos y todas hemos estado y seguimos estando afectados. Espero que esta luz que vislumbramos al final del túnel nos ayude a salir de esta crisis reforzados y con mayor resiliencia en esta nueva sociedad post-pandemia. Iniciamos este curso académico a primeros del mes de septiembre con unos condicionantes de uso de espacios que se relajaron a los pocos días y, tal como teníamos previsto desde el pasado mes de mayo, junio, hemos adaptado todas nuestras escuelas y facultad en tiempo récord para acoger esta vuelta a la presencialidad. De nuevo, gracias a todas y a todos. Recuperamos de esta forma una parte imprescindible e insustituible de nuestra actividad como universidad, como es el contacto personal entre todos y todas las personas que formamos esta gran comunidad de nuestra UPM, profesores, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes. Vamos volviendo a vernos físicamente, a compartir espacios y conversaciones.
vamos retomando mayor normalidad en nuestras prácticas, van volviendo los viajes y las visitas de estudio. Vamos retomando nuestra actividad cotidiana habitual, pero tenemos que mantener todavía las medidas de higiene y protección, aunque esperamos que ya dentro de muy poco puedan volver también los abrazos. Seguimos estando en situación de emergencia sanitaria y para evitar y paliar los posibles efectos de la infección pandémica, se ha demostrado que es importante, y por ello os hago un llamamiento muy especial, que estemos todos vacunados. Por favor, aprovechad las oportunidades que tenemos ahora en los diferentes campus, merced al convenio que ha hecho la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja. Inauguramos hoy, decía, un curso singular. Un curso, el primero, que confío se pueda cursar con práctica normalidad académica desde lo que fue ese mes de marzo del año 2020, en el que de repente se nos paró todo. Un curso en el que muchos de nuestros estudiantes van a redescubrir los espacios y las actividades de sus escuelas y facultad. Y por ello dejadme que les dedique estas primeras palabras de mi discurso, aprovechando el contexto de las palabras de la lección inaugural del profesor Gómez Encinas. Gracias, profesor Gómez Encinas, querido Vicente, querido decano de nuestra Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid, por tu lección que queríamos que actuara pues, al menos en 3 claves. Digamos, claves que tienen, creemos, sentido en el momento que estamos viviendo actualmente. Una primera clave, pues se han llevado a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recientemente, retrasados al verano del año 2021 a causa de la pandemia. Sea, pues, la primera clave el homenaje a nuestros deportistas olímpicos y preparadores de equipos y deportistas olímpicos, y en especial a los que han conseguido medallas y diplomas olímpicos este verano, gracias a los valores que has mencionado y sobre los que comentaré más adelante. Podríamos mencionar una segunda clave, y es que han sido esos mismos valores, y quizá especialmente el esfuerzo, la ilusión y la resiliencia, los que nos han permitido estar aquí en forma de equipo de trabajo Universidad Politécnica de Madrid, UPM, formado por toda nuestra comunidad universitaria de la UPM, profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes. Y estamos aquí con ese trabajo en equipo UPM, terminando de superar las dificultades de 2 años de pandemia en nuestra actividad universitaria. Y una tercera clave, pues como elemento de motivación para nuestros estudiantes y que has plasmado a través de la visión de 2 grandes pedagogos del deporte, Pierre de Coubertin y Tomás Arnold, y su reflejo en nuestro añorado José María Cajigal, el fundador de nuestro INEF. Gracias, Vicente, porque todos esos valores que has destacado del movimiento olímpico pueden aplicarse a todas nuestras escuelas y a la facultad, por supuesto, como has mencionado, trabajando conjuntamente de nuevo en equipo. Podríamos hablar de un primer valor de los que has destacado, la excelencia y el esfuerzo, porque estamos en una sociedad global y competitiva, y vosotros, nuestros estudiantes, tenéis que cultivarlos para destacar como hacéis allí donde vuestra vida profesional os lleva. Vuestro competidor ya no es vuestro compañero o compañera de la mesa, sino que tenéis que formaros para destacar frente a competidores que no rivales, que se están formando en las mejores escuelas y facultades del mundo y a los que no conocéis todavía. Podríamos hablar de otro valor como la amistad y la solidaridad, porque formáis parte de la Universidad Politécnica de Madrid, vuestra alma mater, que os va a acompañar a lo largo de toda vuestra carrera profesional. Y para nosotros siempre es un orgullo volver a recibiros con el paso de los años.
Una Universidad Politécnica de Madrid que quiere, como universidad pública, ser solidaria en el más amplio sentido, que potencia las actividades de cooperación internacionales, que colabora con su entorno a través de sus actividades de voluntariado y de aprendizaje-servicio, que es solidaria con los que necesitan que donemos vida y que quiere contribuir a vuestra formación como técnicos o profesionales con esa complementariedad que ayuda a vuestra formación como personas, que en definitiva también ha estado en las palabras de nuestro decano. Una universidad, nuestra UPM, en la que espero que el respeto y el comportamiento ético sea también nuestra bandera. Una universidad que no apoya, si me permitís la asimilación, por el contexto de la conferencia de hoy, que no apoya en absoluto el dopaje académico, que si bien puede permitir pasar un examen en un corto plazo, genera posteriormente una carencia para ese gran examen continuo que es la vida profesional. Un comportamiento ético que debemos extender a todos nuestros ámbitos de actuación. Podemos mencionar algunos de los otros valores, o destacar uno de los otros valores que ha mencionado el decano de la facultad, la responsabilidad, que, como bien has dicho, querido Vicente, conlleva un alto grado de superación constante, dando lo mejor de la persona para sí, para sus semejantes y para la sociedad en la que le ha tocado vivir. Esa responsabilidad como compromiso con la palabra dada, como la visión de las implicaciones que nuestro trabajo tiene sobre el entorno, la sociedad o nuestros semejantes. Esa responsabilidad, para mí, además, entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Podemos referirnos a otro valor de los mencionados, el idealismo. El idealismo, la originalidad y la ilusión en las tareas que vais a afrontar. Ese idealismo me permite afrontar la ingeniería, la arquitectura, el deporte, la moda como verdaderas palancas que os van a permitir, desde el conocimiento y las capacidades técnicas específicas, transformar esta sociedad en la que vivimos. Ya es vuestro tiempo. Inauguramos un curso singular, sí, un curso en el que os animo a recuperar esas actividades que también forman parte de nuestro carácter y de nuestra vida en la Universidad Politécnica de Madrid. Vuestras asociaciones, clubes, competiciones. Y también os animo a que aprovechéis esta recuperada presencialidad, que forméis grupos de estudio, que acudáis a tutorías, que nos sigáis abordando por los pasillos y nos trasladéis esas dudas, inseguridades y frustraciones, porque estamos para compartirlas con vosotros y para ayudaros. Ya sabéis que crisis en chino significa oportunidad. Aprovechémosla para rectificar esas cosas que todavía no funcionan de manera óptima. Ayudadnos a través de vuestra representación en consejos de departamento, juntas de escuela y facultad, claustro, consejo de gobierno. Ayudadnos con vuestra voz y con vuestras opiniones en todos los órganos en los que tenéis representación para que esta universidad funcione como todos queremos. Inauguramos hoy un curso singular, sí, pero como nos ha mostrado la secretaria general en su informe, pues gracias, querida Maite, la Universidad Politécnica de Madrid no se ha parado en absoluto. Hemos avanzado en el proyecto de la Alianza ELISA, que lideramos desde la UPM, en el que hemos de redefinir nuestras enseñanzas con proyección europea, para acercarlas más a las necesidades sociales, como igualmente, asimismo, las estrategias de investigación en el contexto INOCORE ligado a dicha alianza ELISA. La ingeniería, la arquitectura, las ciencias de la actividad física, la moda, todos nuestros campos de trabajo tienen relación directa con el entorno social y son la palanca transformadora que, a través de esa responsabilidad que ha descrito el profesor Gómez Encinas en su discurso, transforma día a día la sociedad en la que vivimos. La ingeniería y la arquitectura no son solo el estereotipo de planos, cálculos, tablas, que muchas veces ven los estudiantes preuniversitarios. Así nos ven.
La ingeniería, y hablo de ella ya en sentido amplio porque todas nuestras disciplinas tienen esa componente, necesita de esas herramientas para poder hacer realidad la creatividad, la invención, la innovación que tenemos que aplicar para resolver los problemas o desarrollar nuevas oportunidades. Como universidad tecnológica, esa es nuestra base y desarrollamos esos conocimientos y capacidades que nos permiten resolver los problemas o las ineficacias que nos rodean, desde el producto al proceso o al servicio, a la obra o a la plantación. Tenemos la creatividad y a la vez tenemos la capacidad de resolver problemas. No hemos estado parados en absoluto. El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas ha renovado su acreditación Severo Ochoa y es un orgullo para todos. El Centro de Liderazgo y Tecnología ha seguido creciendo y ofreciendo actividades. El Centro de Tecnologías para el Desarrollo Humano, nuestro ITD, aportó un rol protagonista con iniciativas como el Día Después. Nuestros estudiantes de Moto Student y de UPM Racing, han triunfado en sus competiciones. Hemos organizado congresos nacionales e internacionales. Hemos recibido nuevas acreditaciones internacionales para nuestras titulaciones. Seguimos apareciendo en posición destacada en los rankings. Hemos creado un Digital Innovation Hub que ya ha sido premiado y reconocido en ámbitos internacionales. Se han desarrollado los escritorios virtuales para que nuestros estudiantes accedan a las aplicaciones desde casa. Y seguimos liderando la creación de corrientes de opinión nacionales e internacionales sobre nuestras disciplinas y sobre nuestra investigación e innovación, y todo ello como Universidad Politécnica de Madrid. El informe de la Secretaria General ha dejado claro que no hemos parado, que la pandemia, aunque nos haya afectado, no nos ha doblegado, que seguimos siendo la UPM, una universidad en permanente movimiento. Y esto es gracias al trabajo de todas y todos en nuestra comunidad universitaria, todos, todas, de toda la comunidad que formamos la UPM. Todos y todas somos necesarios, todos contribuimos. Y como decía, querido Vicente, decías en tu lección, si nos aplicamos ese espíritu olímpico, todos tenemos que aportar en ese equipo UPM que me refería antes esfuerzo y excelencia, amistad y solidaridad, respeto y comportamiento ético, responsabilidad e ilusión en nuestro trabajo. Solo si aportamos cada uno nuestra parte en ese equipo UPM, entre todas y todos, seguiremos consiguiendo día a día la universidad que realmente queremos, reflejo de ese equipo UPM. En este solemne acto académico de apertura del curso 2021-2022, solo puedo de nuevo y una vez más daros las gracias por lo hecho y siempre animaros a buscar constantemente nuevos retos y caminos de mejora. Seguimos, pues, en permanente movimiento. Inauguramos hoy, como vengo diciendo, un curso singular, un curso marcado por nuevas iniciativas legislativas a nivel nacional. El recientemente aprobado Real Decreto sobre titulaciones, acreditación, ordenación de las enseñanzas universitarias contempla cosas positivas, como abrir la posibilidad de aprovechar la oportunidad que ofrece la Comisión Europea a través de su iniciativa de universidades europeas, como establecer también programas piloto para titulaciones vinculadas de grado y de máster, tal como está contemplado en la mayoría de los países europeos y que en España no era posible. Pero también tiene aspectos que admiten y que necesitan cierta mejora que espero que sean corregidos en el momento de su aplicación. En esta semana hemos tenido la ocasión de hablar sobre algunos de ellos en alguna presentación. Se ha planteado también una nueva ley sobre convivencia universitaria que deroga la anterior y que también en ciertos aspectos puede mejorarse. Y tenemos un proyecto
de Ley Orgánica de Sistema Universitario, en el que, a través de CRUE y de forma coordinada, ya se ha hecho llegar al Ministerio de Universidades nuestra opinión. Un proyecto que tuvimos la oportunidad de debatir con el secretario general de Universidades en una sesión informativa con los claustrales durante esta misma semana y que todavía sufrirá modificaciones en su tramitación. Además, tenemos la oportunidad país de aprovechar los fondos que van a venir de la Comisión Europea para la transformación de este país, y ahí sí que no podemos tampoco permanecer callados. Si el objetivo de los fondos es transformar nuestro país, esta transformación no puede realizarse sin contar con sus universidades. Si la transformación que nuestra sociedad necesita tiene que venir a través de la innovación, tenemos que ser una vez más incumbentes en el proceso, operadores incumbentes en el proceso. La universidad tiene talento y capacidad para hacerlo, y a través de mecanismos de colaboración público-privada que todavía no están muy claros en este momento, hemos de transferirlos a empresas tanto grandes como medianas y pequeñas para ayudarles en ese nuevo camino al crecimiento del tejido productivo. Querido viceconsejero, querido Fidel, recientemente habéis presentado el programa Madrid Startup Región, y que, al igual que en Israel, que acuñó el término Startup Nation, las universidades de la Comunidad de Madrid podemos ayudaros en ese proceso. Cuenta con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid porque tenemos los conocimientos y las capacidades, así como la experiencia, para ayudaros en esa transformación digital con miras a la sostenibilidad que Madrid necesita. Somos palanca de cambio. Las universidades somos palanca de cambio y puedes contar con nosotros para ayudar en este proceso tan necesario. Reitero, como ya vengo diciendo, que inauguramos un curso singular, un curso marcado por la reciente explosión del volcán en la isla de La Palma, un proceso que ha visibilizado a profesionales poco conocidos para los estudiantes de bachillerato, del ámbito de la topografía, la geodesia y la geología que se han formado en nuestra universidad. Un curso en el que, en diferentes artículos de prensa y reportajes en televisión, se reclamaba la falta de expertos en ámbitos como la ingeniería agronómica y la ingeniería de montes, que son fundamentales para la conservación de nuestro planeta. Un curso donde celebramos los 250 años de la creación de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Un curso donde nuestra Escuela Técnica Superior de Arquitectura lidera la nueva Bauhaus propuesta por el Gobierno de nuestra nación. Un curso donde nuestros estudiantes de nuestra área industrial volverán a ganar las competiciones donde se presentan. Un curso en el que esperamos que nuestros estudiantes puedan ir recuperando sus actividades culturales, actividades de teatro, por ejemplo. Un curso en el que muchos voluntarios ayudarán en acciones de promoción de forma desinteresada. Un curso donde organizaremos una nueva edición de nuestro equipo Médula UPM. Un curso donde la Ingeniería en tus manos celebrará su nueva edición. Un curso donde todos y todas, estudiantes, personal de administración y servicios, investigadores, docentes, tenemos que seguir trabajando juntos en equipo UPM para seguir consiguiendo que nuestra Universidad Politécnica de Madrid sea lo que todos deseamos. Entrando en el capítulo de los agradecimientos, para terminar estas palabras, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este acto, que siempre está perfectamente preparado, e incluso en las condiciones más difíciles, como han sido las de este año, y permítanme recordar también las que fueron el año pasado, cuando la Universidad Politécnica de Madrid fue la universidad que abrió el curso universitario, este curso que acabamos de cerrar, con la presidencia, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Fue muy difícil todo, pero salió todo muy bien.
enhorabuena, muchas gracias a todo el personal que hizo posible aquello y que ha hecho posible también este acto aquí hoy. Al coro de la Universidad Politécnica de Madrid, agradecimiento también, con un recuerdo especial a nuestros compañeros Luis y Paco. Al viceconsejero de Universidades, muchas gracias por habernos acompañado, haber encontrado un hueco, querido Fidel, en tu agenda. Sabemos lo apretada que es la agenda de un viceconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A todo el profesorado, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes, siempre agradecimiento y especialmente esta vez y una vez más por haber hecho posible transitar por los estrechos pasillos que hemos tenido que pasar durante la pandemia, adaptando toda nuestra labor universitaria a las condiciones inéditas y además extremadísimamente difíciles que hemos tenido que ir diseñando y superando para mantener toda nuestra actividad. Y a todos y todas, muchas gracias por seguir haciendo día a día nuestra Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Nos ponemos en pie para escuchar solemnemente el himno universitario, por favor. Muchas gracias. Declaro inaugurado el curso académico 2021-2022 en la Universidad Politécnica de Madrid. Se levanta la sesión, el acto ha terminado.